Hola a todos. Hoy en Atersa.shop vamos a hablar de un tema un poco distinto. Vamos a hablar de los módulos fotovoltaicos, la evolución durante estos últimos 20 años, porque han salido un montón de nomenclaturas, tecnologías y entiendo que estáis todos un poco liados. Básicamente, durante los últimos 5 o 6 años ha habido una gran revolución a nivel de desarrollo de célula, que es lo que ha hecho o nos ha permitido aumentar la potencia de los módulos fotovoltaicos o placas, como lo llaman alguien, que no sea un término muy adecuado, pero bueno, los módulos fotovoltaicos. Desde los años 2000, un poquito antes, hasta casi el 2015, las células se dividían básicamente en monocristalinas y policristalinas. Empezamos con las monocristalinas, que se hacen a partir de un cilindro, que se cortan para intentar aumentar el empaquetamiento, pero luego con la tecnología policristalina se estudió mucho, hubieron bastantes avances y el coste era muy barato comparado con la monocristalina, con lo cual durante mucho tiempo hubo una gran implementación de módulos policristalinos. Todos tienen sus ventajas, sus desventajas, pero bueno, básicamente el módulo fabricado con célula monocristalina es más caro que un policristalino, porque en sí era más caro fabricar una célula monocristalina. Todos los módulos fotovoltaicos básicamente consisten en un frente de vidrio o un frente que digamos que sea un poco sólido, porque tiene que pasar las normativas antiimpacto, con un cristal especial. Son cristales que tienen una baja cantidad de óxidos de hierro, por eso veis que es blanco, no es tipo verde como el de las ventanas, para aumentar mucho la transmisividad. Luego tienen un par de capas de etilvinilacetato, que son unos copolímeros que se utilizan para encapsular, y en la parte posterior, que no voy a dar la vuelta, bueno, pues se le pone una hoja comúnmente llamada backsheet, que en sus inicios se utilizó el Tedlar, que es un componente que se utiliza en la aviación, pero bueno, era un componente muy bueno, pero que excedía las capacidades que les hace falta para los módulos fotovoltaicos, y con toda esta última revolución, pues también pues del Tedlar se pasó de monocapa a Tedlar más PET, que es el poliéster que da la rigidez dieléctrica, Tedlar, poliéster Tedlar, polivinilfluorados, bueno, para abaratar los costes, y hay cantidad de materiales posterior. Y entre medio de todo, pues el artista, que es al final es la célula, y es donde la mayoría de las investigaciones y el rendimiento de módulo se consigue por la propia célula. Hoy os hemos traído aquí un módulo digamos, no de la última generación, pero sí de la generación que se está vendiendo de forma masiva, que en este caso pues contamos con células tipo PERC, monocristalinas, y con todos los términos de Hall-CEF, multibus-bar, etcétera, que ahora os explicaré. Durante los años 2000, 2005, 2006, como os he comentado, la mayoría de células eran policristalinas, tenían 2, 3 busbar. Busbar al final son estas, ahora son muy finitas, son estas líneas por las cuales mediante ellas extraemos los electrones de las células cuando les da el sol y se produce el efecto fotoeléctrico, pues que por cada fotón y tal se producen varios electrones. Y la evolución típica fue la de ir incrementando el número de busbars o de conexiones, porque la eficiencia de las células se van incrementando. ¿Para qué? Pues para disminuir las pérdidas. En aquella época se utilizaban células bien tipo N, bien monocristalinas, bien policristalinas, la mayoría eran policristalinas, con una capa posterior de aluminio que le llamaban BSF, que es Back Surface Field, ¿vale? Que consistía en una capa de aluminio posterior para reflejar algunos electrones y intentar aumentar la eficiencia de la célula. Como os he dicho, esa tecnología estuvo casi 10 años y a partir de entonces fueron cambiando porque el campo ese del Back Surface Field, que se utilizaba para reflejar los fotones, se modificó. Ahora estamos con una tecnología PERC, que son las siglas de emisor trasero pasificado, o sea, pasivado, PERC en inglés, Passive Emitter Rear Contact,
que lo que consigue es aumentar aún más la reflexión de esos fotones y aumentar la eficiencia de la célula. Aparte de esto, como podéis ver, dado que se ha mejorado la técnica de crecimiento de los lingotes, se consiguen lingotes más grandes y se ha podido empezar a partir la célula por la mitad, de manera que como la corriente es la mitad, pues la potencia que se pierde por los conductores pues son 4 veces menos. También se han aumentado la cantidad de busbar, en este caso tenemos 9, pero puedes encontrar 8, 10, 12, dependiendo del modelo. Y para aumentar la potencia, pues lo que se utiliza son 2 paneles, porque realmente aquí lo que tenemos son 2 paneles conectados en paralelo. Tendríamos, en este caso, creo que son 54 células en serie, 54 células en serie y todas ellas en paralelo. Como os he comentado, son células tipo PERC. En este caso serían tipo N. No vamos a entrar en los detalles técnicos de las células tipo P, tipo N, pues es un poco complicado para este vídeo. Y luego está entrando también con fuerza digamos, las células TOPCon, ¿vale? Que son células, en este caso ya serían de tipo N, también monocristalinas, y es la denominación del túnel de óxido pasivado por la parte posterior. Vale, entonces estos son los nuevos módulos. Vais a ver que en estos últimos años han habido muchos movimientos, muchas siglas, pero en general lo que se está consiguiendo es conseguir unas células de mayor eficiencia, conseguir un empaquetamiento mayor. Como podéis ver, las partes blancas del módulo, que es la parte posterior, cada vez se ven menos, lo que hace que el módulo en sí pues tenga una mayor eficiencia. También os podéis encontrar que la parte posterior, en vez de utilizar un plástico como este, que se llama Backseat, pues en vez de utilizar Backseat plásticos, se utilizan cristales. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas células ya de por sí son bifaciales. Aunque no se utilicen, son bifaciales. Entonces esa bifacialidad, sobre todo en los grandes parques, se está utilizando. Entonces, para poder utilizar la bifacialidad, hay que permitir que la luz entre por la parte posterior. Entonces, se utiliza un cristal también por la parte posterior que aprovecha la luz reflejada también al albedo de los alrededores para incrementar la potencia del módulo. Las tipo PER tienen una bifacialidad alrededor del 70-75 y las TOPCon, esas sí que mejoran, al pasar al tipo N, mejoran incrementando hasta un 80 o un 85%. También es cierto que para fabricar células tipo N, el silicio tiene que ser mucho más puro. Los procesos son un poco más complicados, pero hoy en día lo que están intentando sobre todo es que esos procesos más complicados no tengan un coste muy excesivo, con lo cual muy pronto veremos en el mercado módulos tipo N a precios más bien normales. También habéis observado un incremento bestial de la potencia de los módulos. También hay que decir una cosa. Si yo este módulo lo hago el doble de grande, va a ser el doble de potente, pero no porque sea el doble de potente es un módulo mejor que este. Al final, los módulos han tendido a crecer y a la par que ha crecido la eficiencia, han crecido mucho las dimensiones de los módulos, con lo cual la potencia del módulo ha crecido. Pero realmente el dato que indica la cantidad o la calidad de conversión de energía es la eficiencia del módulo, que eso sí que es lo que nos está dando un dato de cuán eficiente es mi módulo. No porque sea un módulo de 800 vatios es mejor que un módulo de 200 vatios. Un módulo de 200 vatios podría tener muchísima más tecnología y muchísima más eficiencia que un módulo de 800 vatios. Entonces hay que fijarse que el tamaño importa, pero no es relevante en el sentido de la eficiencia del módulo. Bueno, ahora os estaremos enseñando la parte posterior del módulo. Como consecuencia de lo que os he comentado antes, de que realmente los módulos ahora son 2 módulos conectados en paralelo, la gente que lleva más tiempo en el mercado os acordaréis que los módulos tenían solo una caja de conexiones. Al final, la caja de conexiones lo que hace es extraer la energía del módulo e integrar los diodos bypass para proteger a los módulos de los sombreados.
Cuando sombreamos una célula, sabéis que se invierte esa célula y hay que poner una tensión máxima para no quemarla. Entonces, esa tensión máxima nos la da los diodos. Entonces, otro cambio importante que ha aparecido en los últimos años, si sois instaladores lo habéis visto, es la aparición de las cajas de conexiones, porque ahora los han separado en el centro del módulo. ¿Y esto por qué? Pues esto es consecuencia de que realmente estamos sacando los dos módulos por el punto central. Esta caja de conexiones simplemente sirve para poner un diodo, ¿vale?, de protección, porque los diodos se suelen poner cada 2 tiras, se pone un diodo. En este caso tendríamos 6, que ahora no lo vemos, con lo cual tenemos que tener 3 diodos. Antes estaban todos integrados en una caja y ahora pues aquí tenemos el diodo y la salida de positivo, un diodo intermedio y el otro diodo y la salida de negativo. Esto es otro de los grandes cambios que se ha producido como consecuencia del nuevo diseño de módulos partido por la mitad.